Hola, ¿qué tal? Soy tu servidor Israel Mesa, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México. Deseo de todo corazón que estés gozando grandemente este maravilloso y bendecido día que Dios ha dispuesto para nosotros. Yo de mi parte, feliz de poder estar contigo unos minutos a través de este micrófono. Hoy vamos a hablar del engaño de la autosuficiencia. En un mundo que valora la independencia y la autosuficiencia, es fácil caer en la trampa de creer que podemos hacerlo todo por nosotros mismos. Esta mentalidad nos lleva a confiar en nuestras propias habilidades, recursos y conocimientos, olvidando que todo lo que tenemos y somos proviene de Dios. La autosuficiencia es un engaño que nos aleja de la dependencia de Dios y nos lleva a vivir una vida centrada en nosotros mismos en lugar de Él. Hoy vamos a ver cómo debemos examinar la autosuficiencia y cómo puede afectar nuestra relación con Dios y cómo podemos aprender a depender completamente de Él. La Biblia nos advierte sobre el engaño de la autosuficiencia. En el libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6 nos menciona: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Esta reflexión nos invita a examinar cómo la autosuficiencia nos aparta paulatinamente de Dios, pero también nos hace meditar cómo dependemos completamente de Él. La autosuficiencia es una ilusión que nos hace creer que no necesitamos a Dios ni a nadie más. Sin embargo, la Biblia nos recuerda que sin Dios nada podemos hacer. En el libro de Juan, capítulo 15, versículo 5 nos menciona: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Cuando intentamos vivir de manera independiente, estamos ignorando nuestra necesidad de Dios y limitando nuestro propio potencial. La autosuficiencia muy frecuentemente está arraigada en el orgullo y la soberbia. En el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 18, se nos advierte: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez del espíritu. Cuando nos enorgullecemos de nuestras propias habilidades y logros, estamos en peligro de caer. El orgullo nos ciega a creer que no tenemos dependencia de Dios y nos lleva a confiar en nuestras propias fuerzas, lo cual es un camino seguro hacia el fracaso. La autosuficiencia nos lleva directamente a entender que no necesitamos a Dios ni a los demás. Nos convence engañosamente de que podemos manejar cualquier situación con nuestras propias fuerzas y que no necesitamos pedir ayuda. Sin embargo, esta mentalidad nos lleva a un camino de aislamiento y agotamiento. Cuando intentamos vivir de manera independiente, estamos ignorando nuestra necesidad de Dios y limitando el potencial que Él nos ha dado. La única verdad es que sin Dios nada podemos hacer. Necesitamos reconocer que Él es la fuente de nuestra fuerza, sabiduría y provisión. La humildad es uno de los antídotos más seguros contra la autosuficiencia. En el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 6 nos dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Cuando reconocemos nuestra dependencia de Dios, estamos abriendo la puerta a su gracia y su poder en nuestra vida. La humildad nos permite ver que todo lo que tenemos y somos proviene únicamente de Dios y que necesitamos su guía, su sabiduría y su fuerza en todo momento.
A lo largo de la Biblia vemos ejemplos de personas que dependieron completamente de Dios. David en el Salmo 23 declara: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Esta declaración de dependencia total de Dios es un modelo para nosotros. Cuando dependemos de Dios, podemos estar seguros de que Él proveerá todo lo que necesitamos. Cuando intentamos vivir de forma autosuficiente, muy frecuentemente experimentamos ansiedad, tristeza, frustración y falta de paz. Filipenses capítulo 4 versículos 6 y 7 nos exhorta: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz verdadera solo se encuentra cuando dependemos de Dios y confiamos en su provisión. La autosuficiencia muy frecuentemente viene arraigada del orgullo. Nos hace creer que somos capaces de todo por nosotros mismos y que no necesitamos a nadie más. Este orgullo nos ciega nuestra necesidad de Dios y nos lleva a confiar en nuestra propia fuerza, lo cual es un camino seguro hacia el fracaso. El orgullo nos impide ver nuestras limitaciones y nos lleva a tomar decisiones basadas en nuestra propia y falsa sabiduría, la cual es totalmente limitada y falible. Necesitamos abundancia de humildad para reconocer que dependemos de Dios en todo momento. Cuando confiamos únicamente en nuestra propia sabiduría, podemos perder la dirección correcta. El libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 12, nos advierte: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Sin la guía de Dios, es fácil tomar decisiones equivocadas que nos llevan por caminos de destrucción. Necesitamos la sabiduría de Dios para tomar decisiones acertadas y seguir el camino que Él tiene para nosotros. La autosuficiencia también es otro factor que impide nuestro crecimiento espiritual. Cuando confiamos en nuestras propias fuerzas, estamos limitando la obra de Dios en nuestras vidas. En 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9, nos invita: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es en nuestra debilidad que el poder de Dios se manifiesta de forma gloriosa. Cuando reconocemos nuestra necesidad de Dios, estamos abriendo la puerta a su poder y a su gracia. La autosuficiencia también lleva a que nos aislemos de quienes nos rodean. El libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 2, nos recuerda: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Cuando intentamos hacerlo todo en nuestras propias fuerzas y por nosotros mismos, estamos rechazando el apoyo y la ayuda que Dios nos ofrece a través de quienes nos rodean. Invariablemente necesitamos los unos de los otros para crecer y avanzar en caminos de fe. La humildad es el antídoto ideal contra la autosuficiencia. Como ya habíamos mencionado, cuando reconocemos nuestra dependencia de Dios, estamos abriendo la puerta a su gracia y su poder en nuestras vidas. La humildad nos permite ver que todo lo que tenemos y somos proviene de Dios y que necesitamos su guía y su fuerza en todo momento. La humildad nos ayuda a confiar en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros y que tiene el control de nuestras vidas. Cuando somos humildes, estamos dispuestos a pedir ayuda y aceptar que no podemos hacerlo todo por nosotros mismos.
Cuando confiamos en nuestra propia fuerza, es fácil olvidar dar gracias a Dios por sus bendiciones. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, se nos menciona: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. La gratitud nos ayuda a reconocer que todo lo que tenemos proviene de Dios y que dependemos de Él para absolutamente todo. La autosuficiencia nos lleva a olvidar la fuente de todas nuestras bendiciones, porque esa misma autosuficiencia es una total falta de fe en Dios. En el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6, nos recuerda: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Cuando confiamos en nuestras propias fuerzas, estamos demostrando una falta de fe en el poder y la provisión de Dios. La fe nos lleva a comprender que debemos depender totalmente de Él y confiar en que Él cumplirá sus promesas y bendiciones para nosotros. Cuando intentamos hacerlo todo por nosotros mismos, podemos caer en el agotamiento físico, espiritual y generar estrés. En el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 28, nos pide: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dios nos invita a descansar en Él y a confiar en que Él llevará nuestras cargas. La autosuficiencia nos lleva a cargar con pesos que no estamos destinados a llevar nosotros en soledad. Depender de Dios no es algo que hacemos solamente en momentos de crisis, sino en cada aspecto de nuestra vida diaria. Desde las decisiones más sencillas hasta las más complicadas, necesitamos la guía y la sabiduría de Dios. Cuando dependemos de Él, podemos estar seguros de que Él nos guiará en el camino correcto y nos dará la fuerza para enfrentar cualquier desafío. La dependencia de Dios nos permite vivir con paz y confianza, sabiendo que Él está con nosotros en todo momento. Cuando confiamos en nuestras propias fuerzas, podemos perder de vista el propósito que Dios tiene para nuestra vida. En el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11, nos recuerda: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros, pero solo podemos descubrirlo y cumplirlo cuando dependemos totalmente de Él. La autosuficiencia también puede robarnos el gozo que viene a depender de Dios. En el Salmo 16, versículo 11 nos dice: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. El gozo verdadero se encuentra en la presencia de Dios, no en nuestros propios logros ni en nuestras fuerzas, y mucho menos en nuestro esfuerzo individual. Cuando dependemos de Dios, experimentamos una alegría que trasciende a cualquier circunstancia. La autosuficiencia también nos impide amar a los demás de la manera que Dios nos ha llamado a amarles. En Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7 nos dice: amados míos, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Cuando confiamos en nuestras propias fuerzas, podemos volvernos ególatras y egoístas, centrados en nosotros mismos únicamente. El amor verdadero fluye de nuestra dependencia de Dios y de su gran amor por nosotros.
Cuando intentamos vivir de forma autosuficiente, muy frecuentemente vamos a experimentar ansiedad, angustia, tristeza y falta de paz. La autosuficiencia nos lleva a cargar con pesos que Dios no nos ha dicho que debemos llevar en soledad. Nos preocupamos por el presente, por el futuro, por nuestras finanzas, por nuestro trabajo, por nuestras relaciones y también por nuestras decisiones. Es decir, vivimos en angustia constante. Sin embargo, cuando dependemos de Dios, podemos descansar en la seguridad de que Él tiene el control total de nuestras vidas. La paz verdadera solo se encuentra cuando confiamos en Dios y dejamos que Él sea quien lleve nuestras cargas. La autosuficiencia también nos lleva a la impaciencia y a la frustración. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 4 nos dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Cuando dependemos de Dios, aprendemos a ser pacientes y a confiar en su tiempo perfecto. La paciencia es una virtud que se desarrolla cuando reconocemos que no tenemos el control y que Dios está obrando en nuestra vida. La autosuficiencia también nos roba la esperanza que viene de confiar en Dios. En el libro de Romanos, capítulo 15, versículo 13, se nos recuerda: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Cuando dependemos de nuestras propias fuerzas, normalmente caemos en la desesperación y la desesperanza. La esperanza verdadera se encuentra en Dios y en sus promesas para cada día de nuestra vida. Cuando confiamos en nuestra propia sabiduría, podemos perder la dirección correcta. La autosuficiencia normalmente nos va a llevar a tomar decisiones basadas en nuestra propia comprensión, que es totalmente limitada y falible. Sin la guía de Dios, es fácil tomar decisiones equivocadas que nos llevan por caminos de destrucción. Necesitamos la sabiduría de Dios para tomar decisiones acertadas y seguir el camino que Él tiene para nosotros. Cuando dependemos de Dios, podemos estar seguros de que Él nos guiará en cada paso del camino. La autosuficiencia nos lleva a tomar decisiones en nuestra propia y muy limitada sabiduría. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 5 nos menciona: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Cuando dependemos de Dios, tenemos acceso a su sabiduría infinita que nos guía en cada decisión que tomamos. La autosuficiencia puede llevarnos a agotar nuestras propias fuerzas. En el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 29, nos invita: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Cuando dependemos de Dios, encontramos la fortaleza que necesitamos para enfrentar los desafíos de la vida. Su poder se perfecciona en nuestra debilidad. La autosuficiencia puede impedir nuestro crecimiento espiritual. Cuando confiamos en nuestra propia fuerza, estamos limitando la obra de Dios en nuestras vidas. El crecimiento espiritual requiere que reconozcamos nuestra necesidad de Dios y que permitamos que sea Él quien obre en nosotros. Es en nuestra debilidad que el poder de Dios se manifiesta. Cuando reconocemos nuestra necesidad de Dios, estamos abriendo la puerta a su poder y su gracia, lo cual nos permite crecer en nuestra fe y en nuestra relación con Él. Cuando confiamos en nuestras propias fuerzas, estamos expuestos a los ataques del enemigo.
Salmo 91, versículo 1 y 2 nos dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Cuando dependemos de Dios, estamos bajo su protección y podemos confiar en que Él nos guardará de todo mal. La autosuficiencia nos lleva también a confiar en nuestras propias provisiones, que son sumamente limitadas. Filipenses capítulo 4 versículo 19 nos dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Cuando dependemos de Dios, podemos estar seguros de que Él proveerá todo lo que necesitamos según sus riquezas en gloria. La autosuficiencia impide directamente nuestro crecimiento espiritual. Cuando confiamos en nuestras propias fuerzas, estamos limitando la obra de Dios en nuestra vida. El crecimiento espiritual requiere que reconozcamos nuestra necesidad de Dios y que permitamos que Él obre en nosotros. Es en nuestra debilidad que el poder de Dios se manifiesta. Cuando reconocemos nuestra necesidad de Dios, estamos abriendo la puerta a su poder y su gracia, lo cual nos permite crecer en nuestra fe y en nuestra relación con Él. La autosuficiencia también impide que experimentemos la sanidad que Dios quiere darnos. Salmos 147, versículo 3 nos recuerda: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Cuando dependemos de Dios, estamos abriendo la puerta a su sanidad y restauración en nuestras vidas. Él es el único que puede sanar nuestras heridas más profundas. La autosuficiencia puede impedir también que experimentemos la transformación que Dios quiere hacer en nuestra vida. En el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, nos comenta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando dependemos de Dios, permitimos que Él nos transforme y nos lleve a una vida de plenitud y abundancia. Confiar en nuestras propias fuerzas nos hace olvidar tener gratitud a Dios por sus bendiciones. La autosuficiencia nos lleva a creer que nuestros logros y éxitos son el resultado de nuestros esfuerzos individuales, en lugar de reconocer que todo lo que tenemos proviene de Dios. La gratitud nos ayuda a reconocer que dependemos de Dios para todo y que Él es la única fuente de nuestras grandes bendiciones. Cuando somos agradecidos, estamos reconociendo la mano de Dios en nuestra vida y estamos abriendo la puerta a más bendiciones. La autosuficiencia invariablemente nos hace perder de vista nuestro propósito para la vida eterna. El libro de Mateo, capítulo 6, versículo 33 nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando dependemos de Dios, estamos alineados con su voluntad y su propósito eterno para nuestra vida. Él nos guía hacia un futuro lleno de esperanza y significado. La autosuficiencia siempre va a hacer que perdamos de vista el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Confiar en nuestras fuerzas nos hace caer en la trampa de una vida centrada en nuestros propios deseos, anhelos, sueños y ambiciones, en lugar de cumplir con la voluntad de Dios y dejar que Él nos dé lo que requerimos realmente. Porque Dios tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros, pero solo podemos descubrirlo y cumplirlo cuando dependemos de Él. Cuando confiamos en Dios, estamos alineados con su voluntad
y podemos tener una vida llena de significado y propósito. La autosuficiencia es un engaño que nos aleja de Dios y nos lleva a confiar en nuestra propia fuerza, cuando la verdadera fuerza, sabiduría, paz y propósito se encuentran en la dependencia de Dios. Hoy te invito a confiar en su poder y su provisión en todas las áreas de tu vida. Cuando dependemos de Dios, podemos vivir una vida plena y abundante, sabiendo que Él está con nosotros en todo momento. ¿Te agradaría orar conmigo? Dios mío, amado Padre Celestial, hoy venimos ante ti con corazones humildes, reconociendo que a menudo caemos en el engaño de la autosuficiencia. Sabemos que en nuestra humanidad es fácil confiar en nuestras propias fuerzas, habilidades y recursos, olvidando que todo lo que tenemos y somos proviene de ti. Te pedimos perdón por las veces que hemos intentado vivir de manera independiente, ignorando nuestra necesidad de ti y de tu guía. Señor, te pedimos que nos des la sabiduría para reconocer que sin ti nada podemos hacer. Ayúdanos a entender que la autosuficiencia es una ilusión que nos aleja de tu presencia y nos lleva a un camino de aislamiento y agotamiento. Que podamos ver claramente que nuestra verdadera fuerza y provisión vienen de ti, y que solo en ti podemos encontrar la paz y dirección que tanto necesitamos. Te pedimos, Dios, que nos des la capacidad de confiar en ti en todo momento, que no intentemos llevar nuestras cargas solos, sino que las entreguemos a ti, sabiendo que tú eres nuestro refugio y nuestra fortaleza. Que podamos descansar en la seguridad de que tienes el control de nuestras vidas y que todo está obrando para nuestro bien. Señor, te pedimos que nos des un corazón agradecido, que no olvidemos que todo lo que tenemos proviene de ti y que podamos dar gracias en todo momento. Que la gratitud nos ayude a reconocer tu mano en nuestras vidas y abrir la puerta a más bendiciones. Gracias, Señor, por tu amor y tu fidelidad. Que esta oración nos motive a reconocer nuestra necesidad de ti y a confiar en tu poder y tu provisión en todas nuestras áreas de la vida. En el nombre de Jesús, amén. Hasta aquí la reflexión del día de hoy. Recuerda que puedes escucharme a través de Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, iHeart y también en YouTube. Y por favor, no olvides dejar un comentario sobre qué te ha parecido este episodio. Soy tu amigo Israel Mesa. Que Dios te bendiga siempre y recibe un fuerte abrazo. Hasta la próxima.